Los medios de comunicación son actores políticos y económicos cruciales en las democracias contemporáneas, ya sea por la información que difunden o por lo que queda fuera de los noticieros. Son factores que deben tener en cuenta quienes pretenden el poder político de un país. Quienes controlan los medios controlan la opinión pública. Sin embargo, con la aparición de las redes sociales, el juego cambió. Voy a hablar con Carlos Hernández, profesor de la cátedra Introducción a los Problemas de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, acerca del rol que tienen los medios de comunicación y el juego del poder. Carlos, antes de venir a tu encuentro y aprovechar esta temática que tiene que ver con los medios de comunicación y el poder político, el poder económico, hablábamos con algunos colegas sobre qué es el poder, ¿no? Y el poder evidentemente no es algo objetivado, no es un objeto, sino es algo que se ejerce, con el cual se puede hacer ejercicio. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, es un acto el poder, ¿no? Pero no todo el mundo tiene poder, sino, sintetizando, uno podría decir que el poder es la capacidad que se tiene de incidir en otros con la toma de decisión propia. Esto puede ser un individuo, puede ser una compañía, puede ser un gobierno, puede ser, bueno, factores a veces un tanto invisibles, pero que imponen, ya sea culturalmente, toma de decisiones económicas, políticas, en todos lados se ve, ¿no? Es decir, tenés poder cuando sos capaz de que se cumplan ciertos objetivos o tender hacia eso, y el otro puede tener la voluntad o no de seguirte, pero avanzará. Y así tenés, bueno... Claro, muchas definiciones y tipos de poder y cómo surge. Claro, podés tener un poder autoritario, persuasivo... Y con esto que por ahí uno lo estudia en la facultad o lo puede conocer popularmente, decíamos que los medios de comunicación son el cuarto poder. ¿Lo siguen siendo? En cierta forma, digamos. Tomando tu explicación de cómo es el poder y los medios de comunicación. Claro, claro. Sí, hay un juego de poderes allí, ¿no es cierto? Donde a veces se inclina más hacia un lado, otras veces hacia otro. ¿Quién logra tener mayor predominio? Pero los medios de comunicación buscan ejercer ese factor de contralor, en ese sentido, tiene una cuota de poder. Ese poder se ha ido debilitando o desplazando también, es decir, se ha ido desconcentrando, porque hay más facilidades de tener distintos medios de comunicación, hay herramientas tecnológicas que te permiten, bueno, fundar canales, ya no estás pugnando por un espectro radioeléctrico solamente para que te escuchen o te vean, como era la radio históricamente. Es decir, cada uno puede tener su propio medio de comunicación. Un Twitter con un montón de seguidores es un medio de comunicación también. Claro. Entonces creo que se ha distribuido un poco más que antes. Igual existe cierto predominio en medios que están históricamente concentrados. ¿Y este predominio en relación con la sociedad, desde tu perspectiva, cómo es? Bueno, creo que inciden sobre los líderes de opinión. Por ejemplo, tenés grupos de multimedios que siguen influyendo sobre las grandes referencias, por eso a nadie le gusta salir una etapa negativa en un medio de comunicación. O, por ejemplo, bueno, el tema de los paneles televisivos que están y que se levantan de un lado, de otro y se replican. Siempre se busca la capacidad de establecer un título, una forma de incidir y replicarse. Ahora, en sí mismo, un solo medio hoy ya no tiene creo yo, ese poder que algún tiempo se tuvo. ¿En qué momento tuvo? Y por ejemplo... ¿Qué década, en qué momento lo viste? Y por ejemplo, con la recuperación de la democracia en adelante, tenías el diario Clarín, que era fundamental. Todavía no se conformaba el multimedio y tenía una etapa muy, muy poderosa, porque de ahí levantaban todas las radios, Entonces, claro, en esa época no tenías canales de cable, tenías 2 o 3 canales de televisión abierta que se dedicaban muy poco al periodismo, tenías radios, sí, las radios siempre han tenido mucha penetración, pero las radios AM, las FM que arrancaron también por allá por los 80 con más fortaleza, primero eran música nada más, y bueno, los diarios, pero no tenías internet.
¿cómo te vinculabas vos para saber lo que pasaba en el país? Y te vinculabas fundamentalmente con el diario Clarín, La Nación y alguno que otro, ¿no? Por allí salieron algunos como para hacer contrapeso, Página 2 y demás. Pero en esa época sí tenían un poder muy, muy fuerte. Ese poder contralor que me decías anteriormente. No solo de contralor, sino sí. poder de presión, claro. Y de lobby, sí. Y de, bueno, tiznar un gobierno si se podía, ¿no? Entonces creo que ese poder de fuego se ha ido debilitando, se ha distribuido más. Y en ese sentido creo que hemos ganado un poco más en democracia también. En democracia o en la democratización de la información. Bueno, a eso me refiero, ¿no? La democratización de la información, de acceso a la información, pero también de acceso a la comunicación de ida y vuelta. No solo para recibir distintas alternativas, fuentes informativas, sino también para poder expresarte como usuario, como ciudadano. Y esto también hablo de la evolución que pudo haber tenido el poder político, en este caso, que vos me decías, en aquella época, década del 80, 90, claro, donde tenías estos grandes medios que justamente hacían el contralor y también ejercían un poder respecto al poder político. ¿Ha ido evolucionando esta relación entre el poder político, el poder económico y los medios de comunicación? Ha ido cambiando, no sé si evolucionando. Digo, por ejemplo, en un momento tenías esos medios poderosos, fuertes, vamos a hablar nuevamente del diario Clarín, ¿no? Que se quejó Alfonsín. Que sigue, más allá de las concentraciones, siguen siéndolo actualmente. Siguen siéndolo, pero no están solos, no son los únicos actores. Después, en torno del diario Clarín, se conforma el multimedios. Claro. Después, viene ya para los 90, año 1990, ahí arrancan los multimedios, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí tenías distintos canales de un poder concentrado mediático. Pero después, con las nuevas tecnologías, con internet, las redes sociales, todo eso se empieza a distribuir más. Y tenés hoy un presidente que le puede decir cosas que antes a lo mejor no se atrevían a los periodistas, a los medios, calumnias o no calumnias, digo, como sea, pero se atreve porque sabe que ya ese poder de fuego está más distribuido y tiene la capacidad de neutralizarlo, por ejemplo, a través de las redes sociales, de los trolls o de otros medios que le son afines. Por ejemplo, teníamos al vocero de Cristina y de Néstor, que ahora va a fundar un canal de televisión. Y antes eso era muy, muy limitado, esas posibilidades. Ahora todo el mundo puede tener un canal de televisión y tener seguidores y tener influencia. Por eso creo que se ha distribuido en ese sentido. Ahora, la opinión pública le da importancia a los medios de comunicación y sí, de distintas formas. Por ejemplo, creo que las franjas juveniles hoy no están pendientes a lo mejor de la televisión, no se sientan a ver un programa periodístico, ni compran diarios, ni los leen siquiera en su celular. Están notificados, ¿sí? Les llega información, por supuesto. Pero siguen siendo, digamos, no la centralidad que tuvieron en un momento, pero sí muy influyentes esos medios, porque de allí se replica a las redes sociales. Es decir, siguen siendo una fuente de generación de información y de operación sobre la opinión pública, me parece. Bien. Es importante, vos nombraste al presidente Javier Milei y creo que hay una bisagra también con este nuevo gobierno, o tal vez la pandemia fue la bisagra en relación a los medios de comunicación, formación de opinión pública y el gobierno, pero se mezcla mucho el tema de la formación de la opinión pública por redes, que recién más o menos lo decías. En el próximo bloque te voy a pedir que profundicemos un poquito más en eso. Bueno, con gusto, dale, si puedo lo hacemos. Bien. La pandemia marcó la vida de las personas en todos los aspectos. Los medios no quedaron exentos de la crisis y las redes sociales tomaron fuerza. Carlos, estábamos hablando justamente de por ahí la bisagra, no sé si es la pandemia o tal vez esta, no sé si forma de hacer política, pero una forma de comunicar que tiene el poder político a través de los medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando del presidente Javier Milei, que surge, que tuvo una relación antes de su presidencia con los medios de comunicación
en el cual los medios no se guiaban o no apostaban tanto, tal vez desde su imagen como político. Y de golpe sale porque su poder en la comunicación surge en los medios, en las redes sociales, perdón. Y después se cambió la mirada. Claro. Él viene a cambiar esta forma de relacionarse o influir en las editoriales del medio de comunicación tradicional, porque ya sabemos que su fuerte son las redes sociales. Sí. ¿Vos creés que lo puede cambiar o no? Yo lo que creo, primero, que fue una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Se dieron toda una serie de condiciones. Por un lado, el personaje, que supo utilizar los paneles televisivos, bueno para discutir, debatir, va al choque, al frente y todo eso, y eso a los medios de comunicación que están midiendo el rating minuto a minuto les servía. Sí. Entonces decían, este tipo garpa, lo volvemos a invitar. Y después se peleaban por el personaje para que estuviera en los paneles televisivos por ese tipo de cosas. Podía ser él o podía ser, no sé, tantos que han pasado, ¿no? Jacobo Vinograd, no sé si te acordás, por ejemplo, por nombrar. Tipo, bueno, pero en este caso, y se hablaba de política y de economía, y encima sabía de economía. Tengo no razón, pero bueno, él tiene una línea ideológica que la aplica discursivamente a ese modelo económico. Que, bueno, sabemos, liberalismo finalmente era más bien anarquismo, odio al Estado y todo eso. Bueno, la verdad que fue muy disruptivo de ese sentido comunicacional. Además, su discurso se mete en una circunstancia política donde había un desgaste muy, muy grande de todo lo contrario. Pues han sido 20 años, ¿no es cierto?, de predominio del discurso del Estado presente en todo. Entonces, y con magros resultados. Pero en este desgaste, justamente en esta imagen, sí. ¿Hubo influencia mediática? No, yo creo que él la construyó. Entonces, la influencia se produjo de él a través de los medios de comunicación como canal, pero no es que los medios lo instalaron. Yo creo que se instaló solo. Y a su vez también aprovechó las redes sociales porque es un caldo de cultivo hermoso para las redes sociales, para replicar, para esto, y así fue consiguiendo seguidores. Pero creo que se dieron circunstancias políticas de necesidad de un cambio, y él apareció con ese modelo de cambio. Con un discurso bien instalado en las redes sociales, que muy bien instalado en las redes disruptivo, que le habla a los jóvenes, que tal vez los medios de comunicación le dejaron hablar a los jóvenes. Bueno, si los medios de comunicación le dan predominio, o mejor dicho, espacio a los jóvenes, es porque les rinde desde el punto de vista comercial. Estoy pensando más en la televisión. Claro. Estoy pensando en la televisión, ¿no? Los diarios, los digitales, yo creo que sí, también porque van moviéndose con el tema de los algoritmos, buscando a través de Google, Facebook y todo eso, y tratando de conseguir usuarios, conquistar usuarios. Creo que también hay una búsqueda allí, desde todos lados. Ahora, hablar de política, yo creo que la política no se le habla generalmente a las franjas juveniles. Creo que allí hay una carencia y que sí ha sido ocupada por las redes sociales. Las redes sociales hay otro tipo de circulación y otros códigos y otras formas de expresarse. TikTok, por ejemplo, ¿no? En ese sentido es muy, muy diverso el mundo, o disímil, para decirlo mejor, de las redes sociales respecto a los medios tradicionales. Hoy las franjas juveniles no ven televisión en esa, digamos, situación de recepción pasiva. Claro. No. A la hora de formar este poder de formar la opinión pública, ¿crees que las redes sociales le arrebatan o están en esa disputa de arrebatarle ese poder a los medios de comunicación tradicional? Hay una disputa, sí, pero en definitiva los medios de comunicación también buscan las redes sociales. Se han metido en las redes sociales. Están ahora con equipos de trabajo buscando cómo llegar a distintos usuarios, porque ya no es un tema de este es mi canal, vos venís y te sentás en tu living a verme, sino yo te tengo que buscar donde estés. Entonces en eso está la radio, que ha metido el streaming y te busca, no solo el podcast, tratando de viralizar situaciones, momentos, títulos. Entonces vas a ver ahora la estrategia de los medios gráficos, televisivos y radiales que buscan a los usuarios donde estén. Y para eso se valen distintos canales. El canal propio, pero además los canales que ofrecen las redes sociales. En ese sentido yo creo que sí se democratizó, como lo decíamos en el bloque anterior, porque hay distintas fuentes y además porque el ciudadano se puede expresar, elabora sus propios contenidos. Pero los medios de comunicación siguen todavía en el centro de la escena, no han desaparecido. Y en algún sentido te diría en buena hora. ¿Por qué?
Porque los medios de comunicación que tienen sus aspectos que merecen, son susceptibles de críticas, porque hay intereses, porque muchas veces el poder ¿para qué? El poder para influir en sentido de que yo creo esto y trato de mostrártelo, o porque además hay otros factores de negocios y demás que me hacen ir por acá o por allá. ¿Sí? Que puede ser estas líneas editoriales que te marca por ahí el gobierno o el poder económico. Sí, el gobierno también sale a disputar a la cancha. Sí. Para mí la responsabilidad la tiene los medios o los empresarios, que son más proclives a aceptar ese tipo de condicionamientos o no. Vas a ver medios más independientes, medios más que transan y otros directamente que están regalados a una pauta, ¿no es cierto? O se crearon en función de eso. Eso se ve. Bueno, esto pasa en un sistema político y bueno, no hay forma de eso. Sí, el público tiene que estar advertido. Elijo esto, esto otro. Y siempre creo que sigue primando el tema de la credibilidad de los medios. Entonces, el medio más creíble yo creo que va a tener en eso una forma de ganar dentro de la escena. Ganar relativamente, no de manera absoluta, pero sí creo que eso sigue siendo elegido. Entonces, redondeo esto. ¿Por qué digo en definitiva, enhorabuena que existan los medios? Porque los medios te ordenan en ese caos que hay muchas veces, y no solo eso, sino el tema de ordenamiento de la agenda, sino el tema de la certidumbre. Porque podés tener una tendencia, otra tendencia, una línea editorial o intereses, como decíamos recién. Pero, de todos modos, las fake news tienen patas cortas en los medios de comunicación y va en detrimento de su público y de su prestigio. Y eso es un mal negocio. Entonces, chequear la fuente es un principio crucial si hablamos de un buen medio de comunicación. Eso lo podemos también profundizar un poco también en el próximo bloque, porque tiene que ver un poco de esto. ¿Los medios perdieron para vos credibilidad en algún momento? Las redes sociales, que es, desde mi punto de vista, puede estar equivocada, es el mar de las fake news. Y hoy los medios de comunicación, con esto que afortunadamente mantienen cierta trayectoria y entrenamiento y forma de trabajo respecto al manejo de la información, también condenan estas fake news que salen en las redes sociales. Sí, sí. Hablemos de credibilidad y hablemos de lo que tiene que ver con, hay libertad de prensa, hay libertad de empresa, y qué pasa con la censura, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Para el próximo bloque? Dale. Muy bien. Vivimos tiempos en los que los discursos y la información son puestos en duda no tanto por lo que dicen, sino más bien por quién lo dice. ¿Cómo hacen los medios de comunicación para ganar credibilidad? Carlos, en este contexto de lo que se plantea, que los medios de comunicación también creo que están subidos en la guerra de cambio cultural, el tema de la posverdad, todo esto. ¿Cómo hace la gente para informarse y creer en lo que está viendo? Yo creo que muchas veces la gente se deja llevar por una sensación, una situación, un dato y demás. Pero en el corto plazo recapitula y arranca por donde corresponde. Digamos, se da cuenta que cayó en una trampita. No digo una trampa porque no es definitiva, ¿no? O muchas veces se viraliza algo, me lo mandó una amiga. Vos confías en tu amiga, sí, pero tu amiga, ¿dónde lo sacó esa información? No, se lo mandó su mamá y su mamá de una tía, y así. Entonces, nunca llegás de dónde salió el nudo, vos le creíste, y por las dudas lo viralicé. No sé si es cierto, pero lo reenvío. Esa manía me parece que se va como achicando también, de a poquito, ¿no? Porque también salta alguien que le dice, no, ese caso pasó hace 20 años, no, supongamos, ¿no? Entonces, creo que ya hay un poco más de alertas de que no son fuentes informativas confiables las redes sociales si no te remiten a un medio de comunicación. Pero eso lo sabes vos como comunicador, como periodista. Creo que poco a poco la gente se va instruyendo más, porque le ha pasado a meter la pata, de viralizar algo que no era real. Entonces, ese desengaño, una tras otra vez, finalmente yo creo que le ha servido de enseñanza. Y siguen siendo fuentes más confiables los medios de comunicación. Ahora, pero recién decíamos que los medios, sí, te van a dar un dato que está corroborado. Por ejemplo,
murieron 3 personas, y son 3 personas, a menos que después se descubra que había una más que no estaba... Pero digo, hay datos objetivos que pasan por los medios de comunicación y que han sido chequeados. En lo que difieren los medios de comunicación, y para lo cual todavía nos falta educarnos muchísimo, es en cómo te arman el mundo. Digamos, cómo ponderan una cuestión respecto de otra. La tendencia a favor o en contra. En ese sentido, también creo que el público se ha prevenido, por lo menos en este sentido. Sabe que detrás de los medios de comunicación hay ideología, a favor o en contra. Sí. Están los medios de comunicación que repudian a Milei y están los que están más favorables, porque está muy marcado esas posiciones. Sí. Y después hay otros que buscan lo que puede ser positivo o lo que puede ser negativo de algo, de cualquier tipo de proceso. Y me parece que, en definitiva, los medios de comunicación dan la batalla desde el prestigio. Si no hay prestigio... Te estoy hablando solamente de la parte periodística de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen de todo. Sí, tienen todo. Programa de juego, tienen programa de chisme, tienen de todo, ¿no es cierto? Está bien, pero vos sabés que veo con esto que decir, bueno, la gente está más atenta, no viraliza o busca ver de dónde salió ese primer mensaje. Un poquito pero, mejor que antes. Y los medios también se cuidan de esto, ¿no? Vos dijiste algo que ahí están los medios que están más en construcción de un mensaje de gobierno, estamos hablando del gobierno nacional, y otros que no, que están netamente opositores, podemos hablar de la grita. ¿Qué pasa que cuando vos estás en contra del poder político, actualmente sos altamente criticado? Y los periodistas es como que pasan por una cinta de evaluación muy dura, claro, que anteriormente por ahí no se notaba. Claro. Y otros, por no ir con este mensaje, se empiezan a censurar o autocensura. ¿Crees que está implícita o explícita la censura? Siempre hay algo de censura, siempre hay algo de autocensura, pero también siempre hay algo de independencia y autonomía. Creo que depende mucho del medio de comunicación en el que se trate. Por ejemplo, hay un medio de comunicación que está librado a pelearle al gobierno, por donde sea. C5N, por dar un ejemplo. Tenés un medio de comunicación que es más mileísta que Milei, La Nación Más. Tenés otros medios de comunicación que tratan de ir buscándole la vuelta. Ahora, vas a recibir críticas de distintos lados. ¿Estás preparado para hacerlo? ¿Te vas a morder la lengua? ¿O estás pendiente también de la patronal? Bueno, yo creo que también hay patronales que, como te decía recién, bueno, van a facturar a favor del gobierno, otros van a facturar en contra del gobierno y otros van a facturar a favor de la credibilidad. Creo que también existe esa apuesta. Por supuesto, depende de cómo uno se siente, de tu propia ideología, en qué medio de comunicación te vas a sentir más cómodo, ¿no es cierto? Eso por un lado como periodista, o en qué programa o en qué espacio. Creo que un desafío muy grande también para el público. Claro. Mantenerse confiado en lo que está hablando, porque es información, un derecho, el derecho a la información y el derecho a informar bien y ser bien informado, claro, ¿no? Es un derecho universal. Y te hablo de esta democratización que vos decías de la información. ¿Qué rol están jugando o deberían jugar los medios públicos y los medios universitarios? Bueno, me parece que es un espacio de pluralismo, donde aquí ya no juegan los intereses comerciales. Creo que no se juega demasiado, habrá que ver en qué universidad, pero creo que en general no se juegan ciertos alineamientos a favor o en contra, desde el punto de vista político, digo. Entonces me parece que son espacios más puros, ¿sí? Y creo que también deben cumplir un rol, una misión que es innegociable, que no es la búsqueda del rating. Porque el rating, ¿qué supone? ¿Por qué quiero más rating? ¿Para sentirme bien? Bueno, sí. ¿Que me vea más gente y ser influyente? Sí, por supuesto, es todo un valor. Pero también los medios comerciales buscan rating porque detrás de eso hay pauta publicitaria, hay, digamos, ingresos, hay negocio. Claro. En el caso de, aunque el negocio sea, como te decía yo, la credibilidad, enhorabuena, ¿no? En algunos casos. Pero en un medio, digamos, universitario, es un espacio ¿para qué? Para buscar vasos comunicantes de lo que es un centro de conocimiento y la sociedad a la que se debe. Y eso me parece que es irrenunciable. Ya no buscamos rating, sino lo que buscamos es, sí, por supuesto, llegar con nuestro mensaje, pero que sea un mensaje constructivo, que sea un mensaje educativo en definitiva. Y no por eso tiene que ser un bodrio.
No. Tiene que ser algo tan interesante como lo que estamos haciendo nosotros. Por supuesto, acá sentados. Bueno, desde ya muchas gracias por tu tiempo. Noelia, sí, a vos y tu equipo, por estas gracias. explicaciones. Tenemos muchas cosas para seguir hablando, así que tal vez serán en otros capítulos de Entre Sí, Tanto. yo creo que sí, hace falta capítulos para aclarar muchas de las cosas que dije. No, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vos. Que Bueno, tengas buenas tardes. Hasta luego. La crisis que viven los medios de comunicación tradicionales es consecuencia, por un lado, de los avances tecnológicos y, por otro, de nuevos hábitos de consumo. La adaptación es una variable constante en materia de comunicación mediática. Mientras tanto, algunas audiencias con actitud crítica pueden elegir qué y cómo informarse, pero otras son solo meros receptores de los mensajes intencionados que se producen en la relación del poder y los medios.